Parece que ayer estuve un poco decaído de ánimo o algo porque algunos se preocuparon de mí. Quiero decir que estoy bien, estoy de pie. Hasta 2 ancianos fueron y oraron por mí anoche. No digo ancianos de la iglesia, ancianitos eran. Fueron y oraron por mí, muy agradecidos, hermanos. No se preocupen, estamos otra vez de vuelta. Era meramente un dolor de cabeza. Uno de esos que mata caballos, no cualquier dolor de cabeza. No, pero gracias a Dios, estamos una vez más aquí presentes. Bienvenido a todos los que han llegado hoy día, hermanos. Un gusto de verlos, poder compartir este tiempo y tener comunión entre hermanos, ¿verdad? En común fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a abrir sus Biblias al capítulo 17 de Juan. Seguimos tratando con estos capítulos muy especiales en cuanto el Señor Jesucristo está preparando a sus discípulos de una manera especial, en privado, preparándoles pues para lo que viene por delante. Y la enseñanza es para la iglesia, para hoy. Entonces, lindo que las notas lo hayan incluido esto, pues en Hechos, claro, es el inicio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, justo y preciso que se incluya estas enseñanzas que Jesús está dando a los discípulos. Ahora en el capítulo 17 vemos a Jesucristo nos da un pantallazo hacia su corazón. Un pantallazo nos hace escuchar y oír en cuanto al deseo de su corazón, en cuanto a su relación con el Padre y la relación que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Quiero empezar tal vez con después lo vamos a dar lectura al final, pero debemos entender y ver de que este capítulo es muy importante, pues es la oración más importante que se haya hecho jamás. Y es que el Señor Jesucristo está haciendo una oración intercesora como sumo sacerdote. Y pues, como dije, está mostrando su corazón, pero vamos a ver a través del capítulo cuánto de su oración es posicional. Las verdades que presenta son verdades posicionales. Jesucristo cuánto vuelve a esas verdades, esa posicional doctrinal, esa posición que Él tiene con el Padre y que los suyos que el Padre le haya dado están en Él, y ese es su ruego, que ellos sean uno, así como Él y el Padre son uno. Vamos entrando entonces, vamos a dar lectura de los primeros versículos en un momentito. Primero una introducción. Entonces, dando eso como un pequeño contexto, vemos aquí la oración suprema sacerdotal. La oración suprema sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Introducción. Cuando Jesús terminó de enseñar a sus discípulos, oró en su audiencia. Por eso decimos, es una pequeña ventana, es un pequeño pantallazo que podemos observar el corazón del Señor Jesucristo al conversar con el Padre. Este capítulo se puede mirar de diferentes formas, pero debemos siempre mantener en mente de que un capítulo, un versículo está dentro de un capítulo, ¿verdad? Y un capítulo está dentro de un libro y un libro está dentro de las Escrituras. Siempre mantenerlo en su contexto. En cuanto a la Trinidad, la relación de Jesucristo como Hijo con el Padre, y a la vez son un solo Dios, ¿verdad?
dos personas que están aquí, hay una interacción entre dos personas, pues a la vez son un solo Dios. Entonces, cuando Jesús terminó de enseñar a sus discípulos, oró en su audiencia. Oró para que ellos puedan escuchar su oración. La oración de Jesús se divide en 3 secciones. La primera sección vemos en los primeros 5 versículos, la oración por sí mismo. La oración por sí mismo. Qué egoísta, ¿verdad? Orar por sí mismo. Pues vamos a ver si el Señor Jesucristo lo hizo. Vamos a ver de que hay una forma de orar por sí mismo, entendiendo y viendo nuestra posición, nuestra identidad. Y el Señor Jesús va a orar por sí mismo en los primeros 5 versículos. 6 al 19, la oración por sus discípulos. La oración por los suyos, sus discípulos. Y luego 20 al 26, la oración por futuros creyentes de la era de la iglesia, el cual esos discípulos iban a ir, iban a dar testimonio, iban a hacer conocer este evangelio y las personas al oírlo iban a creer. Y eso somos nosotros, hermanos. Estamos incluidos en esta oración del Señor Jesucristo. A raíz de la declaración de Jesús en Juan 16:33, que Él ya había logrado la victoria sobre el mundo, esta oración deja en claro que Él es el vencedor, no es víctima. El Señor Jesucristo nunca fue víctima, fue vencedor. Y Él venció. El Señor animó a sus discípulos diciendo esta oración en voz alta. Esta oración en voz alta. Entonces, gracias a Dios que tenemos un Salvador que venció la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Verdad? Entonces el Señor animó a sus discípulos diciendo esta oración en voz alta. En su oración Jesús se refirió a la vida abundante que Él había acabado de enseñar. La vida abundante, la vida eterna. Esta oración ejemplifica el ministerio intercesorio continuo de Jesús a la diestra del Padre a nuestro favor. Primera Juan 2:2, por favor, hermano. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muy bien, entonces ahí vemos su oración, ejemplifica el ministerio intercesorio continuo de Jesús, que es a la diestra del Padre. Entonces vemos lo que el Señor Jesucristo pide. Dice, ruego por ellos, guárdalos, que les guardes del mal, santifícalos en tu verdad. Me santifico a mí mismo por ellos. Ruego por los que han de creer. Quiero que estén conmigo, que vean mi gloria, que el amor que me has amado esté con ellos y yo en ellos. Parte de su oración, lo que le está pidiendo al Padre como sacerdote. Aunque Jesús pasó muchas horas en oración, esta es su oración más larga registrada en este capítulo. Entonces, puede ser obviamente que él pasó muchas horas. Lucas 6:12 graba que él pasó toda la noche orando, ¿verdad? Marcos 6:45 al 46 de similar manera. Pero antes de entrar al capítulo 17 vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, te doy muchas gracias por el privilegio que me das de estar en Bolivia compartiendo con mis hermanos queridos. Gracias te doy, Señor, por que nos tienes aquí con bien, disfrutando de buena salud y de buen ánimo. Padre, te damos gracias porque nos has permitido este espacio de tiempo de poder entrar en tu palabra y realmente meditar en ella, Padre. Y pido que
Padre, que esta enseñanza sea de bendición, Padre, que cada minuto que estos hermanos estén invirtiendo en este tiempo sea de edificación, de bendición. Padre, que sea para prosperar su vida, su comunión contigo, de prosperar sus ministerios, Señor. Gracias te damos por tu palabra que sabemos que es objetiva y es cierta y es verdad y nos apunta, Señor, hacia ti. Pido que sea tu Espíritu Santo que nos esté enseñando en esta mañana, porque lo pedimos y te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, demos lectura los primeros, el versículo 1. Vamos por el 1, por favor, hermano Paco. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, el Señor oró por sí mismo. El Señor oró por sí mismo. Vemos ahí el contenido y el tono de esta oración. Proclama victoria. Proclama victoria. Él dijo, Padre. La ausencia del pronombre personal nuestro indica una conversación íntima y personal entre el Padre y el Hijo. Una relación personal entre el Padre y el Hijo. Y como decimos, es una ventanita pequeñita a mirar una relación íntima entre el Padre y el Hijo aquí a través de esta oración. La hora ha llegado. La hora se refiere al tiempo de la cruz. Pues Jesucristo vino por un propósito específico, hermanos. Es verdad, Él cumplió, hizo milagros, ¿verdad? Hizo muchas cosas. Se caminó sobre el agua, sanó a enfermos, sacó demonios, inclusive de los mudos. Hizo grandes cosas. Pero su hora, hermanos, era la hora de la cruz. Era cuando Él vino a tratar con el cáncer de la humanidad, el pecado. Y se tuvo que hacer, pues la paga del pecado es muerte. Es muerte. Tuvo que haber una muerte. Entonces el Señor Jesucristo vino a un propósito específico. Y eso era, hermanos, para morir por ti y por mí. Y Él murió en esa cruz. Él murió un cordero perfecto sin mancha. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió, fue sepultado. No se sepulta a un vivo. Pero no quedó ahí, ¿verdad? Pues Dios estuvo satisfecho con este sacrificio. Y lo levantó entre los muertos, ¿verdad? El uso del tiempo perfecto del verbo erkomai ha llegado. Enfatiza que la cruz era un hecho consumado en su mente y ya 100% de Él en ese momento. Podemos estar seguros de que el Señor tenía un conocimiento absoluto del plan del Padre. Qué tremendo, ¿verdad? Y vamos a ver aquí un orden, es completamente en la oración del Señor Jesucristo, podemos ver una orden tremenda que hay desde el Padre, el Hijo, sus discípulos, etcétera, ¿verdad? Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Fíjense ahí eso. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Esa es la oración del Señor Jesucristo. Padre, glorifícame. Glorifícame. ¿Para qué? Para que yo te glorifique a ti. Siempre el enfoque es la gloria de Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz, su subsecuente resurrección traerían la máxima, la mayor gloria al Padre. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces ahí vemos la subsecuente resurrección traerían, el sacrificio de la cruz y la resurrección traerían la mayor gloria al Padre.
una obra completa y perfecta, hermanos. La gloria fue un tema principal en la oración de Jesús. Él dijo, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues su mente por pecadores indignos trajo gloria inexpresable a Dios y lo seguía haciendo así para siempre. Apocalipsis 5, 9 al 14. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Una tremenda escena, ¿verdad?, que se va a llevar a cabo en el cielo. Nos da un pantallazo ahí, pero toda la gloria, toda la honra será para Dios. Y es su Hijo que le lleva, que le pide al Padre aquí, le pide que le glorifique para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, a lo largo, versículo 2, por favor, hermanos, del 17. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. A lo largo de su ministerio, Cristo enfatizó que su autoridad provenía del Padre, del que me envió. Juan 4, 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vemos ahí la sumisión de Cristo, ¿verdad? Él vino a cumplir lo que el Padre le había mandado hacer. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 7, 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Tremendo, ¿verdad? Un orden ahí, un propósito y un orden, y el Señor Jesucristo viene a cumplir el propósito, el plan del Padre, y siempre sujeto a ello. Mucho que aprender ahí. 8, 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. El Padre le da a Jesús a cada persona que cree en Él. Y Jesús le da vida eterna. Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La muerte sustitutiva de Jesús en la cruz permite que Él ofrezca la vida eterna a todos. Entonces, si la paga del pecado es muerte, y el Señor Jesucristo ya pagó esa paga, entonces en su muerte sustitutiva se hace una realidad para con nosotros. Entonces Él puede ofrecer la vida eterna a nosotros. Pues Dios estuvo satisfecho con la obra del Señor Jesucristo. Y por fe nosotros acudimos a Él, nuestro sustituto, el Evangelio.
carnero murió en lugar de Isaac. ¿Se acuerdan en Génesis 22:13 que Dios proveyó un sustituto para Isaac? Bueno, de la misma manera el cordero murió en lugar del primogénito. Cuando estaban saliendo de Egipto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahí en Éxodo 12. Y cuando pintaron las puertas, el cordero era la sangre del cordero. Pues ese cordero murió en lugar del primogénito. Y en todo hogar donde no había muerto un cordero sustitutivo, pues ¿qué pasó? Dice que todas las familias, todas las casas en Egipto, los hijos murieron, ¿verdad? Pues no tuvieron un cordero sustituto para el primogénito. De la misma manera, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el Señor Jesucristo, vemos en Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él fue el Cordero sustituto por nosotros. Murió en nuestro lugar. Debíamos morir cada uno de nosotros. Y Él lo hizo por nosotros. El versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces la vida eterna puede ser descrita como el conocer a Dios. Dios solo puede ser conocido a través del Hijo. Es el camino, la verdad y la vida, el único, ¿verdad? Hacia el Padre. Es a través del Señor Jesucristo. Entonces, dice ahí, es la única vez en los evangelios que Jesús se refirió a sí mismo como Jesucristo, enfatizando que solo Él es el Mesías que da la vida eterna. Eso lo vemos en Juan 14:6, Hechos 4:12. ¿Podemos leer 4:12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro. No hay ningún otro. Una vez que tenemos acceso a Dios mediante la sola fe en Cristo solamente, podemos crecer para conocerlo íntimamente a través de su palabra. Basados en esa amistad podemos aprender a depender de Él para vivir la vida como creyentes, la vida eterna. Porque no solamente es cantidad de vida, sino calidad en vida. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Otra vez vemos ahí, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo está presentando lo que el Padre le mandó a hacer y dice, yo te he glorificado en la tierra. Lo hace como si ya fuese un hecho, como si ya lo hubiese cumplido. El hecho de cumplir la hora por el cual había venido a la tierra y era para ir a la cruz. Entonces dice ahí, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús glorificó al Padre terminando todo el trabajo que el Padre le dio para hacer. El Padre escogió a Jesús para traer la salvación a la humanidad, lo cual era su plan y propósito antes del comienzo de los tiempos. Jesús cumplió perfectamente esa tarea. Vemos eso en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo hizo, hermanos, por ti y por mí. Y en Cristo esa obediencia se nos hace, hermanos, una realidad. Pues Dios nos ve en Cristo. Y todo lo cierto de Cristo ahora es cierto de mí.
Desde el principio el Padre también planeó que nosotros camináramos en buenas obras. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no solamente Dios los planeó, sino los preparó de antemano. Son obras que Dios ha preparado de antemano. Cuando Dios le llama a Abraham que salga de la tierra de Ur, en Hebreos 11:8 nos dice, Él no sabía dónde iba. Hermanos, nuestra vida cristiana es lo mismo. Tenemos que caminar por fe, pues es Dios quien nos lleva a hacer y a realizar las obras que solamente Él sabe que ha preparado de antemano. Porque si Abraham hubiese ido sabiendo a dónde iba, ya no es fe, ¿verdad? Entonces es cuando no sabemos, dependemos de Dios para que Él nos guíe, nos lleve hacia esas obras que Él tiene preparado de antemano. Entonces, cada vez que yo me dedico a hacer lo que considero bueno sin depender y esperar en Él, por defecto la carne que vive en mí está siendo empoderado. Eso es lo que sucede. Entonces, si yo estoy haciendo algo bueno, yo puedo estar haciendo algo bueno de la forma incorrecta, todavía estoy equivocado. ¿Se dan cuenta? Entonces, la única forma que podemos andar, hermanos, haciendo las obras que Él ha preparado de antemano, es andar por fe, es estar dependiendo de Él. Dios planeó para nosotros el glorificar al Padre a través del sufrimiento. Cuando vivimos por la fe en Cristo, así como Cristo vivió en dependencia con el Padre, al sufrir por su causa, traemos gloria a Dios a través del poder del Espíritu Santo. En Juan capítulo 21, cuando el Señor Jesús le habla a Pedro y le dice, Pedro, ¿sabes qué? Cuando tú eras niño, tú te ceñías como querías y hacías lo que querías. Pero va a llegar un día que otro te ceñirá, ¿verdad? Y estaba hablando de la forma en que iba a morir. Entonces le dice Pedro, sígueme. El Señor Jesús le está enseñando desde ya de que Él tenía que andar dependiendo del Señor Jesucristo, caminando por fe. Pues jamás vamos a llegar a vivir esta vida cristiana que Dios tiene destinada para nosotros, a no ser que lo hagamos empoderados por el Espíritu Santo. Primera Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Filipenses 1:29 y 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Entonces, si a Pedro el Señor Jesucristo, después de su resurrección, le halla a Pedro pescando, ¿se acuerdan? Ahí en Juan 21, Pedro se volvió a ir a pescar. Entonces, si eso le sucede a Pedro, entonces, ¿cuánto más a nosotros, verdad? Pedro, que había andado con el Señor Jesucristo. Y vemos aquí de que es tan imprescindible, hermanos, que se ande en dependencia del Espíritu Santo. Pues lo que tiene el sufrimiento, lo que viene por delante, aquella persona que está, aquel creyente que está representando, que es una persona que es hijo de Dios, pues así como lo odiaron al Señor Jesucristo, también van a odiarnos a nosotros. Y eso requiere que andemos, hermanos, en su poder y no en nuestras fuerzas. Pues solamente vamos a terminar frustrados, así como Pedro se halló frustrado y se fue a pescar, ¿verdad? Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Jesús le pidió a su Padre que restaurara su gloria preencarnada, la cual había sido velada durante su encarnación en la tierra, excepto una vez en Mateo 17:2. ¿Podemos dar lectura de eso para...? Era la transfiguración. Dios el Padre contestó su oración. Filipenses 2:9. 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre sobre todo nombre. Entonces, Jesús le está pidiendo que glorifique, que dice ahí, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Volvamos al versículo 1, le dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y dice en el 22, interesante, dice, y la gloria que me diste, yo les he dado. Hablando de los creyentes, ¿verdad? Y en específico los discípulos ahí. Entonces, me equivoqué de lado ahí. Aunque Jesús no pidió por nueva gloria, debido a que Él cumplió el plan del Padre, recibió una nueva posición de honor, glorificado a la diestra del Padre. Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Una vez más, reiteramos, el Señor Jesús no fue víctima. El Señor Jesús, como cumpliendo porque el Padre le había enviado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo, lo envió con un propósito específico, de ir a la cruz. Y Él está cumpliendo con ese plan del Padre. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí miramos claramente, hay aquellos que quieren decir de que Jesús es el autor de la fe, como que Él nos da la fe para creer. Falso, hermanos. Ahí en el mismo versículo nos explica de que Jesús es el objeto de nuestra fe. Pues ¿por qué? Pues fue a la cruz y Él cumplió con lo que el Padre le mandó hacer. Entonces andamos esta vida como creyentes, versículo 1 de Hebreos 12, corramos, dice, como creyentes y ha puesto los ojos en Jesús. Por fe caminamos puestos los ojos en Jesús. Autor, el que realizó la salvación, y consumador, pues está consumado. Ya está terminado, cumplido, hermanos, la obra. Es una obra perfecta. Ese es nuestro Señor Jesucristo y su obra, hermanos. Cristo recibió esta nueva posición de honor porque sometió, se sujetó, fue obediente completamente su voluntad al Padre, al plan del Padre. Cosa que jamás podemos hacer o pudimos hacer, hermanos. Filipenses 2:5-9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces el Señor Jesucristo ahí sometiéndose al plan del Padre, Dios es el que lo exalta, Dios es el que lo levanta, es el Señor Jesucristo que está sometiéndose al plan. Ahí vemos el orden, ¿verdad? Dios el Padre, el Hijo y bueno, nosotros representados, los que creemos que estamos representados y traemos gloria a su Hijo. Ese plan perfecto lo vemos ahí en su oración sacerdotal y es el Señor Jesús que está orando por los suyos,
por nosotros, hermanos. Los que Dios había dado, pues habían creído en Él. Y es porque Jesús está sujeto al Padre, que todos los que habían creído eran del Padre y el Padre les da al Hijo. Es parte del plan. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora vamos a ver la oración del Señor por los discípulos. Va a cambiar de marcha aquí a partir del versículo 6 y va a estar rogando al Padre, orando al Padre, intercediendo al Padre por sus discípulos. Versículo 6, por favor, hermano. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahí está. Entonces, al creer, porque vemos ahí más abajito que explica claramente que son los que han creído, es que Dios les da al Hijo. Me diste, dice, a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Una vez vemos el Señor Jesucristo sujetándose ahí al orden, es la palabra del Padre, ¿verdad? Pues todas las cosas son de Dios. Y han guardado tu palabra. Los 11 discípulos no vacilaban en su creencia, en su fe, de que Jesús era el Mesías. Han guardado tu palabra. Mientras Jesús oraba, mencionó que los discípulos habían aprendido la extraordinaria verdad de que en lugar de utilizar su propia fuerza y autoridad divina, Él usó la provisión y la autoridad de Dios, el Padre, para vivir su vida. Podemos aprender una importante lección ahí. Versículo 7, hermano, por favor. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Fíjense, ¿ve? Entonces, todas las cosas, ellos han conocido que lo que me has dado proceden de ti. Versículo 8, vamos a leer esto. Jesús pudo haber vivido su vida en la tierra por su propio poder y decisiones. Pero él voluntariamente optó por confiar en el Padre y no en sí mismo. Juan 7, 17 al 18. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Versículo 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Tremendo sería que aprendamos que somos enviados de Dios Todopoderoso, ¿verdad? El Señor Jesucristo, que Dios le ha dado toda autoridad para que vayamos y representemos a Él, así como Jesús representaba al Padre aquí en la tierra. 8:28. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Acaso Jesús no es Dios? Si Jesús dice, nada hago por cuenta mía, sino por el Padre, ¿verdad? Wow, valiosa lección para nosotros, ¿no? Que a veces tenemos una mejor idea que Dios. 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. 14:10. ¿No crees que soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esa misma noche Jesús había mandado a los discípulos a que permanecieran en Él. ¿Qué hicieron?
Les estaba pidiendo que vivieran de la misma manera que Él vivió en la tierra. Entonces Jesús les está diciendo así como yo, vean en el ejemplo de mí, ¿verdad? Jesús les está mandando a hacer lo mismo, que permanezcan en Él. Les estaba pidiendo que vivieran de la misma manera que Él vivió en la tierra. Les mostró cómo hacerlo, ¿verdad? Era un ejemplo vivo. En esta oración Jesús dijo que los discípulos creyeron la verdad que comprendieron y que al conocimiento que les faltaba vendría de la labor tutorial del Espíritu Santo. Leamos el versículo 8. Porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces ahí vemos, fíjese, Jesucristo reconoce que los que Él Padre les había dado, que es su palabra, que todas las cosas proceden de Él, de que las palabras que me diste, ahora Él los había dado, ¿verdad? Y ellos las recibieron por fe, dice, porque más adelante, y que han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces Jesús ahora intercedió a favor de sus discípulos para su bendición y beneficio, para la bendición de los discípulos. Pues el Señor Jesucristo más adelante nos va a decir, Él se va a ir al Padre, pero ellos van a quedar. Entonces está orando por ellos. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Entonces, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. El uso de Juan del singular es eimi, indica la completa unidad entre el Hijo y el Padre. De ninguna manera este capítulo está tratando de decir que Jesús no es Dios, el hecho que se sujeta al Padre. Pero son uno. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Para que sean uno, así como nosotros. La unidad que Cristo quería que los discípulos gozaran era la unidad que Él y el Padre gozaban. Tal vez es por eso que Él estaba tratando, o su oración era en voz alta para que ellos puedan saber lo que estaba orando en este caso, y podían ver, dar un pantallazo a lo que la relación, la comunión que gozaban. Él no estaba diciendo que se conviertan de alguna manera en una persona, sino más bien que fueran individuos con una unidad de propósito, una sola unidad de propósito. Vamos a ver aquí que así, entonces, así como Cristo y el Padre son dos personas, pero tienen un solo plan. Tienen un solo propósito. El Señor Jesús está pidiendo que ellos también tengan unidad también de propósito. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Muy bien, entonces Jesús protegió a los suyos mientras estuvo con ellos, y ni uno de ellos pereció, excepto, por supuesto, Judas Iscariote, el incrédulo, el hijo de perdición, que nunca fue uno de los salvos. Pero increíblemente era aún ahí que el Padre le había dado. ¿Se dan cuenta? Estaba incluido en a los que me diste, dice ahí. Pero claro, era para que se cumpla la profecía que había sido establecido ahí, que iba a haber uno que iba
iba a traicionar, uno que no creyó, el hijo de perdición. El Señor estaba a punto de partir hacia el Padre, por lo tanto, Él oró que su gozo se convirtiera en el gozo de los discípulos en plenitud. Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto al mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Oiga, capaz Jesús estando aquí en la tierra y mirando su circunstancia, mirando estos tipos flacuchentos que no iban a, no van a poder, no puedo dejarlos. Si yo no les sigo ayudando, no. Pero ¿cuál era el plan del Padre? Jesucristo vuelve al plan del Padre. Yo voy porque ese era el plan del Padre. Ese se está sometiendo al método, al plan, lo que el Padre había establecido. Entonces, sin embargo, está orando por ellos porque se iban a quedar. Su corazón está con ellos. Él está intercediendo por ellos y está de la misma manera intercediendo por nosotros hoy. Tenemos un sumo sacerdote, hermanos, que sabe, que entiende. Por eso dice, acerquémonos confiadamente en tiempo de dificultad para hallar misericordia, ¿verdad? Hebreos 4, 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El creyente que abraza la palabra de Dios estará en desacuerdo con el mundo y por lo tanto es odiado y perseguido por el mundo mismo. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús no pidió que los discípulos o futuros creyentes fueran rescatados del mundo, sino que fueran protegidos del maligno en el mundo mismo. Dios cumple esta petición mediante nuestra seguridad eterna perdurable, además de prácticamente protegernos a diario de los ataques de Satanás. Efesios 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tal vez era en esta área que el Señor Jesús estaba orando más específicamente. Primera Juan 2:13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y segunda Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amén por ello, hermanos. Y tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Entiende nuestras flaquezas, hermanos, nuestras dificultades, nuestras circunstancias. Así es que estamos llamados a confiar y venirnos confiadamente ante Él. Dios nos deja en el mundo para que nuestro testimonio y presencia resplandezcan como luminares en el mundo. Eso es el libro de Hechos, debían ser testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea y Samaria y a los confines de la tierra. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando caminamos en la luz, exhibimos las tinieblas del mundo, su pecado e incredulidad. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Interesante, ¿verdad? Que está justamente cegando en ese aspecto al mundo. Efesios 5:8. Es el Evangelio que Satanás no quiere que entiendan, hermanos. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hablábamos anoche, ¿verdad? Creo que era el hermano Brett, ¿o era esta mañana?
de la transformación que ocurrió en aquellos que habían creído en el Señor Jesucristo y estaban cambiando ese pueblo, aquellos que eran 30 o 60 o algo así, ¿verdad? Y ¿qué es lo que está sucediendo? Que hasta sus Biblias estaban robando, ¿verdad? Tal vez si tenía la Biblia iban a poder ser iguales o algo así. Y eso es lo que está faltando hoy en día en la iglesia, es la transformación que ocurre solamente por el poder del Espíritu y el andar descansando en una obra terminada, descansando de nuestras obras y confiando en una obra terminada que es la del Señor Jesucristo. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y Juan 3:19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y versículo 16 del 17. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahí vuelve, ¿verdad? El Señor Jesucristo, algo posicional. Mucha verdad posicional hay en este capítulo. No son del mundo, punto. Así como también, como tampoco yo soy del mundo. Dice el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces Él está identificado, ellos están identificados en Él, ¿verdad? Y Él está orando por ellos. Hemos leído este versículo, repite el versículo 14, pero con un cambio sutil del orden de las palabras en el griego, indicando una diferencia importante. Vamos a ver cuál es. En el versículo 14 se podría parafrasear: su fuente de vida no se origina de este mundo, así como tampoco yo soy de este mundo. En el versículo 16 podría parafrasearse: de la fuente del mundo que son o viven, así como yo no soy o vivo del mundo. Entonces el 14, vamos a repetir, el versículo 14 se podría parafrasear: su fuente de vida no se origina en este mundo, así como tampoco yo soy de este mundo. Pero en el 16 dice, donde me fui para atrás, el 16 dice: de la fuente del mundo, que no son o viven, así como yo no soy o vivo del mundo. El orden de las palabras hace dos distinciones importantes. En el versículo 14, Juan se enfocó en el hecho de que, al igual que Jesús, la nueva vida espiritual de los discípulos no se originó del mundo, sino de Dios. Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces ahí vemos en el capítulo 3, versículo 7, dice: es necesario, le está explicando a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. En el versículo 16, Juan se enfocó en el hecho de que el mundo no podría añadir nada a la vida espiritual de los discípulos. Así como Jesús en la tierra no consintió con una vida basada en el esfuerzo humano, asimismo los recursos de los discípulos para vivir la vida espiritual no podrían venir de fuentes mundanas. No podrían venir de fuentes mundanas. Muchas veces eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer amistad con el mundo. Queremos tratar de atraer al mundo, de ganarnos el mundo a nuestra manera, cualquiera que fuera. Pero somos llamados a hacer luz para señalar el pecado. Gálatas 3:3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?
Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias a Dios por su palabra. Gracias que podemos confiar en ella, que es verdad. Hermanos, cuando todo en la vida falla, cuando ya no hay norte, hermanos, cuando usted pierda su rumbo, hermanos, vuelva a la verdad. Puede confiar en ella. Puede confiar en ella, pues es palabra de Dios y apunta, nos está apuntando a Dios. Entonces, es importante el aprendizaje, el estudiar la palabra de Dios no santifica a nadie, pero ningún creyente puede ser santificado aparte del aprender y estudiar la palabra de Dios. No sucede por meramente estar al lado de alguien. Sucede al aprender, al estudiar la palabra de Dios. No hay más otra, hermanos. En 2 Corintios capítulo 3, voy a leer un rato ahí, dice, en el capítulo 3 al final, dice, por tanto nosotros todos, creyentes, nosotros, mirando a cada descubierta, contemplando, meditando, observando la palabra de Dios, a cada descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así como cuando Moisés estaba en la presencia del Señor y volvió con la cara transformada, cuánto más nosotros, estando en la presencia de su, como dice, a cara descubierta, mirando, contemplando, estudiando, pasando tiempo, hermanos, en su palabra, mirando la gloria de Dios en su palabra, vamos a ser transformados. Y eso es lo que no está pasando, hermanos, hoy en día. El copiar y pegar un mensaje tremendo de un tremendo predicador no me lleva, hermanos, a transformación. Me lleva a una inteligencia, a demostrar cuánto sé. Los comentarios, hermanos, son muy buenos y debemos usarlos, son herramientas. Pero a no ser que yo estoy pasando tiempo personal, meditando, hermanos, en la palabra, contemplando su gloria, hermanos. Y esto requiere tiempo, pero es en su palabra, su palabra. A veces queremos que ya esté digerido y todo arregladito. ¿Y qué es lo que tengo que decir aquí? Es mucho más fácil, estoy de acuerdo. A veces no doy el tiempo y tengo que tener un mensaje listo para el domingo y no he hecho nada, no me he preparado. Pues, ¿qué dice este tipo? Ya anoto esito y me lo pongo y me voy el domingo listo para hacer, ¿verdad? Y pues, pero es un gran siervo de Dios, ¿cómo no voy a usar lo que dijo? Pero ¿qué provecho ha sido para mi vida? Estoy meramente ganando conocimiento. No estoy creciendo, hermanos, y no hay esa transformación de vida que necesitamos ver. Luz y sal, hermanos, en el mundo. Y los hermanos no lo están tal vez viendo en mí. ¿Cómo lo van a ellos mismos aprender? Entonces, eso es la tendencia de hoy. Vivimos una vida. Estuve hablando con un hermano yendo hacia el centro el otro día y estábamos en el auto y me dice, el otro día había un tráfico, hermano, no te imaginas, me dice, 20 minutos estuve parado ahí en la calle. ¿Se dan cuenta? Así vivimos. Todo es al minuto, ¿verdad? Y ok, Dios, yo te voy a dar los 15 esta mañana y vamos a... será mejor que me hables en estos 15 porque yo estoy apurado, tengo que ir, ¿verdad? Hermanos, no está diciendo aquí en 2 Corintios 3 eso. No sucede por osmosis, no sucede por algo mágico, hermanos. Es pasando tiempo contemplando y es su palabra, hermanos. Usted tiene, yo tengo el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Y me estoy llamando la atención a mí mismo también, hermanos. Pasemos tiempo en la palabra de Dios. El otro día el hermano Juan Sote me dio palo, le digo. Estábamos en Sucre. Y él me usa de ejemplo también, así que no. Estábamos en Sucre y estábamos hablando, ¿y qué herramienta usas tú? Y bueno, yo uso el Logos, ¿no? Yo uso ¿cuál es el otro, hermano Gerald? El humilde Libronix, ese es, el humilde Libronix, dice el hermano Gerald. Y yo decía, yo uso el ESOR, ¿no? Es gratis y bueno, muy bueno, etcétera. Y al hermano Juan, pues, no me da curiosidad porque, bueno, pues al hermano Juan, ¿no? Ya me tragué un mosco.
por hablar del hermano Juan. Entonces, hermano, le preguntamos, y no es por hacerle pasar vergüenza ni nada al hermano, pero preciosa lección, hermanos, de verdad. De verdad, hermanos, es precioso y debemos aprender esto. Y le pregunté, hermano, ¿qué herramienta usa usted? Yo estaba esperando, no sé qué estaba esperando. Yo uso la Biblia, me dice. Hermanos, eso es valioso, hermanos, esa lección. Es valioso, hermanos. Y yo aprecio tanto estas notas porque mientras más estamos aprendiendo, hermanos, y creciendo, nos apuntan a usar su palabra. Nos están volviendo cada vez más, estamos frecuentando versículos que son fundamentales a la fe, regresando, volviendo, nos fuerza a ir. Por eso es que nos forzamos, hermano, a ir a estos versículos. Lo hemos mirado 1000 veces a veces. Ese versículo ya la sé, ¿para qué lo voy a leer? Ya la sé, ¿verdad? Pero volvemos a eso, hermano, vamos a eso y miremos la gloria de Dios. Y qué mejor manera, hermanos, de mirar la gloria de Dios si no apuntamos a la persona del Señor Jesucristo. Glorifícame, Padre, para que yo te glorifique a ti. Esa era su oración. Tremendo es, hermanos. Pero ¿qué pasa? Miramos a la palabra de Dios. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Voy a la palabra de Dios, hago mi devocional y a no ser que salgo culpable de algo, no me ha servido de nada. Tengo que seguir leyendo hasta que no me sienta, ¿verdad? La conciencia dolida y perdí totalmente lo que el Señor me está queriendo decir. Está demostrando, mira que ya te lo he dado. Es un regalo gratuito, mi gracia. Si solamente aprenderías a vivir esa identidad, eso es lo que tú ya eres, lo que ya es verdad para ti, en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, importante el aprendizaje, el estudiar la palabra de Dios no santifica a nadie, pero ningún creyente puede ser santificado aparte del aprender y estudiar la palabra de Dios. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, así como el Padre envió a su Hijo al mundo con toda autoridad, así también el Hijo envió a sus discípulos al mundo con toda autoridad. Tenemos la autoridad del Señor Jesucristo. No nos ha mandado la denominación, ni siquiera el pastor, ni siquiera la iglesia, hermano. Nos ha mandado el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué más autoridad necesitamos? Versículos Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué tremendo privilegio nos da, hermanos. Tremendo privilegio nos da ser embajadores de Él, de ir y hacer discípulos. Discípulos que vayan y hagan iglesias que en torno van a ir también a ser más discípulos. Entonces, 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Tremendo sacerdote tenemos, hermanos. Jesús es nuestro ejemplo de ser santificados por medio de la verdad. Escuchamos y comprendemos la verdad únicamente a través de la palabra de Dios. Ahora sí vamos a ver su oración del Señor por los santos de la era de la iglesia. Nosotros en específico. Entonces, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y saben, hermanos, estos que van a creer en mí, dice ahí, son también los del Padre, que también le dará a Él. Así como dijo en el versículo más adelante, en el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado y
han guardado tu palabra. Todos los que han creído en el Señor Jesucristo son salvos eternamente y son suyos del Señor Jesucristo, pues el Padre se los da. Entonces aquí Jesús amplió su súplica para orar por nosotros también. Los apóstoles no solo comunicarían el mensaje del Evangelio, sino también verdades acerca de ser espirituales, no carnales en este mundo presente. No carnales en este mundo presente. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces Jesús oró para que sus discípulos pudieran tener comunión con el Padre, el uno al otro y con Él mismo. Perdón, hermanos. Primera Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Oiga, hermanos, si aprenderíamos un poquito acerca de esto de la comunión, así como Jesús tiene como intención, creo que no tendríamos los problemas que tenemos. Pero es que no tenemos claro la importancia de la comunión que Dios tiene para con nosotros, que Dios desea, anhela. Así como Jesús disfruta con su Padre. Tremendo que le pida estas cosas, ¿verdad? Al Padre. Pues hay esa comunión. Hay esa comunión. Y Jesús está rogando por nosotros aquí. Entonces, para que su testimonio al mundo tuviese impacto. 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. En su oración Jesús declaró que Él había impartido su gloria a nosotros, de modo que podamos tener una unidad entre nosotros similar a la unidad que Él tiene con el Padre. En el crecimiento espiritual, nosotros manifestamos su carácter o gloria, lo cual es lo mismo que el fruto del Espíritu. ¿23? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En la oración, Cristo compartió que el propósito del permanecer en Cristo y Cristo permanecer en ellos era para que los cristianos fueran traídos a una completa unidad, algo que el mundo nunca puede lograr o experimentar. La unidad es posible solo cuando la verdad es conocida y practicada. La unidad es solo posible cuando la verdad es conocida y practicada. Entonces, sabemos, hermanos, de que quiénes somos en Cristo. Sabemos que es una realidad, pero no la disfrutamos, no tiene ningún valor en nuestra vida, a no ser que lo contemos por fe, ¿verdad? Hemos muerto al pecado. Somos vivos para Dios, pero tenemos que contarlo por fe. Y luego nos presentamos. Es practicarlo lo que sabemos. Practicar la verdad. Y es de permanecer en Él. No aceptes a aquellos que declaran Cristo une, pero las doctrinas dividen. O la ortodoxia bíblica no importa. Juan 17:20 dice que Dios tiene un mensaje para nosotros, creer y comunicar. Debemos ser entrenados para comunicarlo con precisión, con valentía y con certeza. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Claro, hay en nombre de la unidad hay muchos que quieren hacer a un lado a la verdad y a lo que llamaríamos sana doctrina, ¿verdad? Y para tratar de unir, para tratar de
pero al hacer eso están nada más llegando a su fin, a su caída. Porque el momento que nos dividimos o nos apartamos de la verdad, hermanos, ¿quién sabe a dónde uno puede llegar? Desastre. Sumamente importante, y en especial hablando del Evangelio. Queremos ser claros y concisos y saberlo hablar y comunicar con precisión, pues es un mensaje de vida o muerte eterna. Los que dicen que la unidad es posible, aún sin estar de acuerdo sobre verdades bíblicas, están manejando mal las Escrituras. Están manejando mal las Escrituras. Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Primera Timoteo 4:16. Y estamos llamados, hermanos, a enseñar y comunicar todo el consejo de Dios. Primera Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Segunda Timoteo 1:13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen propósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda, aquí está en lauristo. Esto es prioridad, poniendo en práctica la dependencia del Espíritu Santo. La oración de Jesús se enfocó en el segundo tiempo de la salvación, la liberación de Dios de nosotros del poder del pecado. Mientras estamos en la tierra, el conocimiento de la verdad es valioso para que esta liberación sea una realidad. Juan 17, 17 y 19, la santificación viene por medio de la verdad. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. No puedes predicar si no conoces la verdad. Vas a terminar con ilustraciones, con dibujitos animados, con no sé qué, pero no se puede predicar sin conocer la verdad. Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrinas de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, a quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El otro día estuve visitando una iglesia justamente aquí y me hablaban los líderes de los jóvenes, era el grupo de los jóvenes que nos reunimos, el líder de los jóvenes me decía, es frustrante, estos pues que no son para nada, dice, no sirven porque no son comprometidos y no ayudan, no colaboran, todo tengo que hacer solo. Y pues y a lo que iba conversando él, me di cuenta de que, bueno, solamente parece que se reunían para un tiempo social, alguien leía algunos versículos y cantaban canciones, ¿no? Pero al final de la reunión de jóvenes, toditos se alzaban y se iban a un bar para compartir allá y escuchar a un grupo musical tocar, ¿ya? Que no tocaban y el mesero sabía que eran cristianos y todo ello, ¿ya?
era su forma de ver. Entonces yo me di cuenta de que pues con razón están como están, ¿verdad? O sea, no es mágico, no es que los tipos no sirven, no puede haber compromiso, hermanos, si no hay la palabra predicada y enseñada. Y siempre enfocada en la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, si no hay ese cambio de vida, pues para empezar debe ser porque posiblemente nunca entendieron la gracia. Y hay que enfocarse, hay que enseñar desde ahí. Triste es ver lo que está pasando en los jóvenes de hoy. Al tratar de ser más amigables, al tratar de conseguir que más vengan, ¿verdad? Se está supliendo la Biblia por métodos, por cosas que están llevando a su destrucción como creyentes. Juan 17, 21 y 22. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pues obviamente los creyentes deben abrazar mutuamente la verdad por la fe, a fin de lograr una unidad que atraiga al mundo hacia nosotros y el evangelio que predicamos. De nada le sirve a mi hijo que yo le hable de la gracia y que yo sea desgraciado con él. ¿Por qué? Porque yo le estoy mintiendo. Él está midiendo lo que yo estoy diciendo a través de mi vida. Y si mi vida no va con lo que yo estoy hablando, él está leyéndolo de otra manera. Él está interpretando lo que yo estoy diciendo, él está entendiendo, pero no está lo que tal vez yo quiera decirle. Porque mi vida habla más de lo que habla, ¿verdad? Entonces aquí vemos al Señor Jesucristo rogando, hablando por nosotros, que seamos uno, y uno así como Él es con el Padre. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, así como nosotros somos uno. La comprensión de la verdad de yo en ellos y tú en mí conduce a la madurez espiritual. La madurez espiritual manifiesta el amor de Dios al mundo y sirve como un testimonio de la verdad. Leeremos versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nuestro destino eterno en Cristo incluye el increíble honor de contemplar eternamente al Cordero de Dios y disfrutar de la presencia de su grandeza resplandeciente a través de toda la eternidad. Pero eso puede empezar hoy, hermanos. Claro, no en la grandeza que vamos a presenciar ahí, pero la idea es que empecemos hoy con esa comunión y empecemos a disfrutar de ello. Seamos uno, así como Él está pidiendo ahí. Efesios 2, 6 y 7. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso hizo el Señor Jesucristo por mí. Me hizo sentar en lugares celestiales. Siendo un cobarde en no compartir el Evangelio cuando podría, cuando debería, cuando tanto he hecho, ¿verdad? Pero su gracia, hermanos, su gracia, el Señor Jesucristo nos ha hecho cosas maravillosas. Y es cierto, es verdad, hermano, no depende de mi trabajo, de mi esfuerzo, depende de lo que ya Él se esforzó y hizo completo para con nosotros. Es una realidad, hermanos. Nada más que debemos aprender estas verdades y poderlas aplicar y vivirlas en nuestra vida. Seamos uno, como Él está orando. Seamos uno, así como Él es uno con el Padre. Eso es permaneciendo en Él. Eso es buscándole en tiempo de dificultad, como sacerdote, sabiendo que Él está presto a darnos esa misericordia. Pero ¿qué sucede cuando nos vemos con
cuando estamos apretados. ¿No? Yo tengo otra idea mejor, ¿no? Porque Dios se va a tardar, ¿verdad? Yo tengo otro plan mejor porque yo tengo que arreglar esta situación, pero ya, ¿verdad? Y ya, bueno, después arreglamos con el Señor. Seguro Él también quiere lo mismo, ¿no? Y no andamos dependiendo de Él, andamos con ideas mejores, tal vez, que pensamos que Él no está mirando, no está observando, no está el Señor Jesucristo como sacerdote cuidando de nosotros, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando Esteban estaba siendo apedreado? Lastimosamente la Reina Valera no lo pone así, pero ¿sabe qué? El Señor Jesucristo estaba de pie. Estaba de pie cuando estaban apedreando a Esteban. Tremendo es. Él está observando, está cuidando, está velando por nosotros, está orando, intercediendo por nosotros. Nos ama. Juan 17:25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Cuánto conoce a su esposa? Algunos dicen, bueno, por eso hay 50 años, ¿verdad? Para conocerlos. ¿Cuánto conoce a su esposa? Tal vez sería relativo con el tiempo que pasó con ella. ¿Se podría decir? ¿Cuánto conoce a su esposo para las hermanas que están? Es relativo al tiempo que pasamos con ellos, ¿verdad? ¿Cuánto conoce a su Dios? Él anhela conocernos, hermano. Él está deseoso de conocernos. Le ama más que nadie. Conociendo sus errores, mis fallas, todo lo que he hecho, me ama. En la persona del Señor Jesucristo. Jesús terminó su oración diciendo que Él ya les había enseñado acerca del Padre y que así continuaría haciéndolo. Los resultados que esperaba de ellos con este conocimiento de Dios era doble. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Muy bien, primero, Jesús esperaba que a medida que crecieran en conocer mejor al Padre, tendrían conocimiento práctico de su amor. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Efesios, vamos a, bueno, el segundo, perdón, ¿está bien? ¿Está bien? Ya, segundo, dijimos que los resultados que esperaba de ellos, de este conocimiento de Dios era doble. Entonces, segundo, Jesús esperaba que Él moraría en ellos. Él moraría en ellos. Leamos Efesios 3, 14 al 17. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. 17, ¿verdad? Sí. Sí. Volviendo ahí al 16, hemos estado hablando de dependencia activa
producción pasiva, ¿verdad? Se dieron cuenta, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Podríamos entenderlo, sé fortalecido en el Señor, sé fortalecido. Es una dependencia activa, pero y en el poder de su fuerza. Los frutos son del Espíritu. Los frutos son del Espíritu y que vienen de una dependencia activa nuestra. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Muy bien, hermanos. Entonces, simplemente animarles. Aquí hay unos gráficos. Jesús, nuestro sumo sacerdote, el mediador. Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Hermanos, demos gracias que tenemos uno que entiende nuestra situación, comprende de nosotros. Jesús es un sumo sacerdote compasivo, habiendo vivido la experiencia humana. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús estableció un sacerdocio superior al sacerdocio adánico. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Aplicación, entremos a su reposo. Hebreos 4:1 habla de entrar en su reposo. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras. Versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Acerquémonos en oración intercesora. Vamos adelante hacia la madurez. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Mantengamos firmeza. Hebreos 10:23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Por qué es que Abraham, hermanos, no flaqueó en su fe? Romanos 4:21. ¿Qué es lo que dice? Alguien léalo. 4:21. 4:21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la clave, hermanos. ¿Por qué confiamos? Es porque Dios lo ha prometido. Dios lo ha dicho así. ¿Es Dios mentiroso? Dice el hermano José, ¿verdad? ¿Es Dios mentiroso? No, hermanos. Podemos confiar su palabra. Perseveremos en la buena producción divina. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Corramos la carrera que tenemos por delante con nuestro enfoque puesto en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Demos gracias al Señor. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Muy bien, ahí concluimos esa parte. Muchas gracias, hermanos.